Hola a todos, mis familiares, amigos y hermanos en Cristo. En honor a nuestros hermanos, la casa de Judá, conocido como los judíos, quiero tratar este tema de quiénes fueron realmente los que mataron al Mesías. Tradicionalmente hemos adquirido la creencia de que fueron físicamente los judíos quienes hicieron esto. Y por supuesto esto es una de las tantas influencias que hemos recibido dentro del cristianismo, dentro del evangelio. Hemos recibido influencia del catolicismo, de la iglesia universal, ¿no? Pero en honor a mis hermanos que durante tanto tiempo han sido pues difamados con esta falsa acusación, quiero traer este estudio y miraremos por medio de la palabra, analizaremos pues quiénes fueron realmente los que cometieron esto, ¿no? Con esto no quiero decir, no quiero negar que realmente lo que realmente llevó a Jesús a la cruz fueron nuestros pecados. Eso no quiero que nadie vaya a malinterpretar esto que estoy hablando, esto que voy a presentar. Simplemente lo que quiero decir, lo que quiero mostrar a través de este estudio es que los que físicamente, los que cometieron ese acto, no fueron los judíos, los verdaderos judíos, sino la simiente de la serpiente, unos judíos infiltrados dentro del pueblo de Israel, que ahora vamos a desenmascarar, vamos a revelar quiénes son esta simiente de la serpiente, ¿sí? Si yo les digo que fueron los eneos, pues a la mayoría de las personas comunes, inclusive a la mayoría de los creyentes, no les va a sonar de nada o les va a sonar muy poco, ¿no? No hay mucha información acerca, o no se ha dado mucha información acerca de este pueblo, de esta gente, ¿no? Si les digo los recabitas, pues posiblemente tampoco, y así pues ellos han tenido diferentes nombres a través de las escrituras. Ellos se han ido cambiando de nombre, y todo esto pues con el fin de despistarnos un poco y perderles la pista de realmente quiénes son, ¿no? Bueno, aquí vamos a desnudarlo, vamos a desnudar a estas personas de todas las disfraces que se han puesto a través de la historia y que todavía permanecen hasta hoy en medio nuestro, en medio de la iglesia. Así como se infiltraron en el pueblo de Israel, vamos a ver que ellos continúan todavía infiltrados dentro de la iglesia cristiana al día de hoy. Y para ello vamos a analizar el pasaje central, el tema central, que es la profecía de Génesis 3:15. Vamos a mirar con lupa detalladamente esta profecía. También vamos a mirar la descendencia, de dónde descienden la descendencia que ellos creen que tienen, porque hay dos descendencias. Está la descendencia que ellos se infiltraron, y está la verdadera descendencia, que es su genealogía. Por eso en este estudio vamos a ver que ellos aparentemente descienden del pueblo de Israel, pero luego vamos a mirar su genealogía, vamos a mirar su árbol genealógico, y comprobaremos que realmente nunca fueron del pueblo de Israel, y mucho menos judíos, ¿sí? Vamos a mirar el significado de no solamente del nombre, de la palabra ceneos, sino su raíz, lo que ellos representan. Vamos a mirar el significado, vamos a mirar también el propósito que estos ceneos tenían, y el cumplimiento de ese propósito, todo obviamente anclado, como he dicho antes, a la profecía de Génesis 3:15, ¿sí? Intentaré ser breve, pero me perdonan si me extiendo un poquito más. Realmente entenderán que este asunto es bastante delicado y profundo. Quiero tratarlo con mucho respeto. No estoy pretendiendo aquí que nadie acepte, y no estoy aquí tampoco implantando doctrina. Simplemente estoy presentando un estudio, y a partir de aquí que cada persona
saque su conclusión, puedan escudriñar las escrituras y el que lo quiera negar, que lo siga negando, y el que lo quiera aceptar, pues que lo acepte, ¿no? Entonces vamos a analizar esta profecía de Génesis 3:15, que es el pasaje central. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto, esto es una profecía o un texto súper conocido, pero siempre que lo leemos nos hemos quedado solo con una pequeña parte de este versículo o de este pasaje, ¿no? Y es que todos entendemos que aquí se está refiriendo Dios Padre, pues a la promesa de la venida del Mesías, que vendrá a través de una mujer, ¿no? A través de la simiente de una mujer. Quiero decir que esto ya lo he explicado en otro estudio, en el estudio de las dos casas de Israel, también lo expliqué en el estudio de los dos árboles del Edén, ¿sí? Que la palabra simiente en su original, quiere decir, bueno, todo viene de la raíz de la semilla, que también se puede traducir como semen, linaje, descendencia, estirpe, en fin, generación. Se puede traducir con todas estas, son sinónimos de esta palabra, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice a la mujer que de su simiente va a salir alguien que va a aplastar la cabeza, en este caso todos entendemos que es del diablo, del enemigo, pues hay que entender que la mujer no tiene simiente, la mujer no tiene semilla, la mujer no tiene semen. La semilla, el semen, lo tiene el hombre, el varón. Entonces, como Dios le está diciendo a Satanás que de la simiente de la mujer va a nacer alguien que le va a aplastar, pues obviamente entendemos que esto se refiere a que María, luego vemos en el Evangelio que María dice que la sombra del Altísimo se posó sobre María y ella concibió del Espíritu Santo. Esto quiere decir que aunque ella no tenía simiente, quiero decir, aunque José, su marido, no plantó su simiente, no plantó su semilla, sino que fue la simiente del Altísimo la que embarazó, en este caso, a María, ¿sí? Entonces aquí ya entendemos por qué en Génesis 3:15 Dios está diciendo que de la simiente de la mujer, cuando la mujer no tiene simiente, porque la simiente la pondría Dios mismo, el Altísimo implantaría esa semilla en el vientre de María, ¿sí? Entonces, yo sé que a muchos les ha sonado escandaloso el estudio que he presentado de los dos árboles, cuando hemos demostrado con la escritura de que lo mismo que hizo el Altísimo con María, pues eso lo hizo también Satanás con Eva en el huerto del Edén. Pero este es otro estudio que no, aunque está muy relacionado, pero ahora no voy a hablar mucho de ese asunto, ¿no? Para eso está, el que quiera verlo, el estudio de los dos árboles del Edén. ¿Quiénes eran estos dos árboles? ¿Sí? Pero también continúa diciendo la profecía que, y la simiente, dice que la simiente de la mujer, ¿sí? Y dice entre tu simiente. Está hablando de la simiente también de Satanás. En este caso, todos sabemos que aunque parece que Dios está hablando con la serpiente, pero dice entre tu simiente, refiriéndose a la serpiente, o en este caso a Satanás. Entonces aquí otra vez nos hacemos la pregunta, así como la mujer no tiene simiente, en principio el diablo tampoco debería de tener, porque entendemos que el diablo es un ángel, ¿no? Pero en este caso, así como hemos dicho que María quedó embarazada sin necesidad de la simiente de su marido, de esta misma manera, aunque ahora es muy complicado explicarlo porque como he dicho es otro estudio, de esta misma manera Eva también le sucedió lo mismo, quedó también embarazada de la simiente, en este caso de Satanás. Y esto no es una simiente espiritual, te está hablando de una simiente física, de una semilla que va a producir un fruto, ese fruto que Eva se comió, y ese fruto, vamos a ver quién es ese fruto, que ese fruto pues fue Caín, pero vuelvo a repetir, esto en el estudio de los dos árboles del Edén, ahí doy detalles acerca de cómo sucedió todo esto, pero vamos a desvelar quiénes son estos eneos, ¿no? Entonces dice que esta simiente que va a salir de Satanás, dice que es la que va a herir en el calcañar a Jesús. Está hablando de Jesús, que
esta simiente, de esta simiente va a salir una generación, un linaje que le van a herir, es la parte que dice, y tú le herirás en el calcañar, hablándole Dios a la serpiente, ¿no? Esta te herirá en la cabeza, Jesús, esa simiente de la mujer, herirá en la cabeza, o sea, herida mortal, pero además de esto, esta simiente de Satanás herirá, en este caso, a la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesús, y aquí vemos pues todo lo que conocemos como la pasión de Cristo, ¿no? El sufrimiento y crucifixión, ¿no? de Jesucristo. Este es el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esta profecía está relacionada con la maldición que Dios le da posteriormente a Caín, que es el primer fruto de esa simiente de Satanás, y vamos a verlo, y vamos a ver el cumplimiento de esa maldición, que es otra maldición que también, al igual que esta profecía, no la hemos entendido, no la hemos analizado mucho. Vamos a ver también el cumplimiento de esa maldición y quiénes cumplen esta maldición. Y también veremos también cómo Dios mismo es el que permite que esta simiente se mantenga desde el Génesis hasta nuestros días, incluyendo atravesando el diluvio, pues fue Dios mismo quien introdujo esta simiente, esta semilla de Satanás en el arca, para que pudiera cumplirse esta profecía, esta promesa que Dios le había hecho a Satanás, de que de su linaje iban a nacer una descendencia, un pueblo que iban a maltratar, iban a herir a Jesús, lo iban a crucificar, iban a hacer todo lo que le hicieron, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando, ¿sí? Los escribas, esta palabra ahora como les he dicho antes, si les digo la palabra ceneos, a muchos no les suena de mucho. Si digo la palabra recabitas, tampoco les suena mucho, pero si yo digo la palabra escribas, aquí sí que ya nos empieza a sonar un poquito más el asunto, ¿no? Y resulta que de estos escribas son los mismos recabitas, son los mismos ceneos, y de entre los cuales salieron muchos fariseos, ¿sí? De estos escribas. Tengo que decir también que no todos los escribas son ceneos, también que no todos los fariseos son ceneos, pero sí todos los recabitas son ceneos, y por supuesto todos los ceneos son ceneos, ¿sí? Pero no todos los escribas son ceneos, en otras palabras, no todos los escribas son semilla de la serpiente o de Satanás, ni todos los fariseos tampoco, ¿sí? Pero sí vamos a ver cómo este linaje se mezcló dentro de la tribu de Judá, precisamente de 12 tribus que hay en Israel. Se tenía que mezclar con la única tribu que tenía sobre la que iba a recaer la autoridad o el poder, vamos a decirlo de esta manera, como sacerdotes del templo que eran, para poder condenar a Jesús, para que se pudiera cumplir esa profecía de Génesis 3:15. Los únicos que tenían esa autoridad para dictar esto eran los sacerdotes, ¿sí? La tribu en este caso, es la tribu de Leví, ¿no? Es la tribu de Leví donde vienen los sacerdotes, pero estos recabitas, o estos escribas, se mezclaron junto con los fariseos, juntos con los sacerdotes en el templo, y esto vamos a verlo como la misma palabra nos comprueba que esto es así, ¿no? Dice Jeremías 8:8, dice, ¿cómo decís? Dice, haciendo una pregunta a Jeremías, o Dios haciendo una pregunta, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, de aquí empezamos a entender un poco aquella palabra o frase que Jesús repetía constantemente, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. De los fariseos, casi todo el mundo conoce o tiene información, pero acerca de los escribas,
casi nadie habla. Casi nadie habla de estos escribas, y es que estos escribas se supieron esconder bien dentro del pueblo de Israel, y específicamente dentro de la casa de Judá. Dentro de la casa de Judá. ¿Sí? También tengo que decir que la palabra, para que aquellos que todavía piensan de que ese linaje de Caín, ese linaje que estoy afirmando yo, que es el mismo que permanece hasta hoy, ese es el mismo linaje que habla la profecía de Génesis 3:15, para aquellos que todavía siguen creyendo de que ese linaje no puede ser ese mismo que habla la profecía, porque se supone que perecieron todos en el diluvio y solo sobrevivieron los hijos de Noé. Pues mire, quiero decirles que la palabra ceneos significa miembro de la tribu de Caín. Esto lo podemos ver en la concordancia Strong, y la referencia que es la que he puesto aquí, que es la referencia H7014, que la palabra en hebreo es la palabra keinita, que vienen a ser cananitas o cananeos, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a ver cómo en Primera de Crónicas 2, capítulo de versículo 55, vemos cómo efectivamente después del diluvio, porque Primera de Crónicas ya es cuando están los reyes y cuando ya Israel ya ha ocupado la tierra, vemos cómo aparecen esta misma genealogía dentro del pueblo de Israel. Dice: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos, que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab, en este caso los recabitas, ¿sí? Entonces mira todos los nombres que esta gente han tenido a través de toda la historia, ¿no? Aquí se les conoce como tirateos, se les conoce como simeateos, se les conoce como sucateos, ceneos, recabitas, escribas, o sea, toda una ingeniería, toda una ingeniería de nombres para confundir, para perderles la pista y que ellos puedan camuflarse bien dentro del pueblo de Dios sin llegar a ser descubiertos, ¿sí? Pero todo esto tenía un propósito, que no fueran descubiertos, y este propósito está en la maldición de Caín, la maldición que Dios le da a Caín. Ahora veremos cómo está tan relacionado todo esto. Si corrigamos la maldición de Caín, vemos que dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y a tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, ¿sí? Entonces esto es esto que está aquí es algo bastante profundo, todo lo que está aquí, porque esta maldición de Caín, que poco también se habla de ella, aquí Dios está encerrando el secreto de cómo Dios va a cumplir esa profecía de Génesis 3:15, la está encerrando como en códigos secretos aquí dentro de esta maldición, o de esto que también es una promesa también, ¿no? Entonces dice, mira lo que dice: cuando labres la tierra, errante y extranjero serás en la tierra. Vamos a ver que estos ceneos de los que estoy hablando cumplen perfectamente al 100% esta maldición, esto que Dios le está imponiendo como castigo a Caín, se lo están poniendo como castigo. Entonces vamos a ver que esa palabra que dice me esconderé, dice que, y errante y extranjero, dice que cualquiera que me hallare. Esta palabra hallare, he buscado el significado original de esta palabra, y que es la palabra matzah en hebreo, que significa cualquiera que descifre este código que Dios está poniendo aquí. Dios está poniendo como un código. Cualquiera que me descubra o descubra esta linaje, esta descendencia, cualquiera que sorprenda, que si llegaran a ser sorprendidos, entonces ellos dicen que le matarán, o sea, le sacarán, le apartarán
de ese propósito, de ese escondite donde ellos se van a esconder, que luego vamos a seguir comprobando que ellos se escondieron, ellos se camuflajearon, se cifraron dentro del pueblo de Israel y especialmente en el reino de Judá. Entonces dice que entonces Jehová puso señal, la señal de Caín, esta famosa señal de la que tantas veces se ha hablado. Esto sí que se ha hablado algunas veces. ¿Qué señal será esta que Dios le puso a Caín? A mí hay gente que me ha preguntado esto. ¿Qué señal fue? Y casi siempre nos imaginamos cuando pensamos en esto, pues en una señal física, ¿no? Le puso una cruz en la frente, le puso algo en la mano, le puso algo en el rostro, algo visible, pero no tenía nada que ver con una señal física, todo era espiritual, era una señal completamente espiritual. Pues yo he buscado que precisamente la palabra escriba, esta palabra, si buscamos su significado, uno de sus sinónimos, el significado del diccionario Strong, nos encontramos que es la palabra en hebreo safar, ¿sí? Que significa señalar con una marca. Señalar con una marca. Quiero decir, no estoy ahora aquí intentando como descifrar enigmas ni nada de esto. Simplemente estoy poniendo aquí información que yo he estado pues escudriñando, y a partir de aquí, como he dicho en el principio, cada uno saque sus conclusiones. Es muy curioso que estos escribas, que vamos a ver también más adelante, que es ese mismo linaje genético, biológico, no solo espiritual, como la mayoría de las veces se nos ha querido enseñar o hemos aprendido, sino que son biológicos. Vamos a ver cómo estos escribas, que son estos mismos ceneos, son precisamente cumplen esto de esta señal, y cómo es que Dios hizo para que nadie lo matara, cómo Dios hizo para que nadie le descubriera, como hemos visto ahora a través de la referencia, ¿no? Pues Dios les esconde, Dios es Dios, parece que son ellos, o sea, en todo el proceso que vamos a ver parece que son ellos que con astucia, ellos, para evitar ser aniquilados cuando Israel toma posesión de la tierra de Canaán, entonces ellos viendo que están exterminando a todos los reinos de su alrededor, a todos los cananeos, pues cuando les toca su turno, pues ellos se hacen amigos, parece que engañan a los israelitas, y entonces se muestran como amigos que les van a ayudar. De hecho lo hacen, de hecho ayudan a Israel en muchas de las batallas y de las guerras que Israel tiene, y habitan con ellos y se muestran siempre amigos, y de esta manera pues se ganan su confianza, y empiezan a habitar y a reproducirse dentro del pueblo de Israel, y luego posteriormente ellos se trasladan al reino de Judá y allí permanecen, ¿no? Y entonces, ¿cómo Dios les protege para que ellos no sean descubiertos, para que no sean sorprendidos, para que ese mensaje no sea descifrado? Pues los esconde con una señal, y esa señal es la marca de los escribas. Recordemos que los escribas eran los que escribían, pues los que transcribían la ley, los pergaminos de uno a otro. No solamente hacían esto, también los escribas redactaban textos jurídicos, textos legales, en fin, ellos eran los encargados, los responsables de escribir lo que sería hoy en día un notario. Ellos eran los notarios de aquel entonces, ¿sí? Seguimos. Entonces, mira, vamos a ver cómo hemos leído antes la maldición de Caín, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo estos ceneos cumplen, estos recabitas cumplen de pie a cabeza esa profecía o esa maldición que Dios le pone a Caín. Dice Jeremías 35:6. Mas ellos dijeron, bueno, les recomiendo que yo he puesto solo este pasaje porque es muy largo, y les recomiendo que lean desde el capítulo 1, desde el versículo 1, el 35, porque Dios empieza a hablarle a Jeremías, hablándole de estos recabitas que vengan al templo, que los llame al templo y les dé a beber vino. Es una prueba que Dios está haciendo, pero no exactamente para estos ceneos o estos recabitas. Es una lección que Dios le quiere dar al pueblo de Judá,
a los judíos, les quiere dar una lección de cómo estos ceneos, siendo que no son pueblo de Dios, siendo que no son israelitas, son más obedientes en cumplir lo que se les estableció que los mismos israelitas, los mismos judíos, en fin, Israel en general. Entonces dice Dios que llame a los líderes de este pueblo, y los llame al templo y les dé a beber vino. Y mira lo que ellos dicen. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, sino que moraréis en tiendas todos los días, todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, de todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. ¿Sí? Entonces, este Jonadab, que es el hijo de Recab, esto los que quieran profundizar pueden ir más allá, es el hijo de Recab, de donde vienen los recabitas. Este Jonadab fue el que ayudó a uno de los reyes de Israel precisamente a acabar con la maldad que había en el reino de Israel, ¿sí? Cuando, en fin, hay una historia allí que pueden leer acerca de este Jonadab, y que ayuda a uno de los reyes de Israel en una de esas batallas y hacer limpieza, ¿no? de algo que Dios le había mandado, ¿no? Y ellos dicen que él es el padre de estos recabitas, de estos ceneos, de esta gente que están viniendo aquí, ¿no? Pero fíjense cómo detalle a detalle todo lo que está marcado en azul cumple perfectamente la profecía. Acuérdense que Dios le dijo a Caín que cuando labre la tierra, la tierra no le devolverá su fuerza. Quiere decir, la tierra no le dará fruto, ¿sí? Por eso ellos dicen aquí que ellos no pueden sembrar sementera, no pueden sembrar viñas, no pueden plantar, ¿sí? También Dios le dice errante y extranjero serás, ¿sí? Errante y extranjero serás, le dice Dios a Caín. Esta gente aquí están diciendo que ellos morarán en tiendas, que han morado en tiendas, que dice que ellos no han edificado casa y han morado en tiendas todos los días de su vida, ¿sí? Dice que no beben vino, no van a beber vino. Recordemos que el vino o la viña está haciendo referencia a la vid. Esta vid, todos sabemos que hace referencia a Jesús, ¿no? Jesús dice que Él es la vid verdadera. Ellos dicen: nosotros no vamos a beber vino, no vamos a beber de la vid, nosotros no tomaremos el fruto de la vid. Esto es algo profético, aunque aquí pareciera que se está refiriendo simplemente a una bebida, pero no es así. Ellos allí espiritualmente, ellos están declarando que ellos no pueden beber de esa vid verdadera, que está refiriéndose a Jesús, ¿no? Entonces vemos cómo esta gente dicen que no siembran, no plantan, no edifican casa, no beben vino, no toman del fruto de la vid. Vemos cómo este pueblo, por eso Dios en este pasaje está alabando. Es algo extraño, ¿no?, lo que Dios está haciendo aquí, porque Dios está alabando a este pueblo, ¿eh? Y para darle una lección a los judíos, para, digamos, en este caso, decirlo de cierta manera, humillar un poco a los judíos, ¿eh? Que ellos se creen que cumplen la ley, que ellos se creen lo máximo en ese momento, hacer con referente a Dios, y Dios les está diciendo: mira, ustedes que son hijos de la promesa, no cumplen los mandatos que yo le he hecho. Vamos a ver el siguiente y lo miraremos.
Mire lo que dice: Dios promete mantener a los recabitas en el templo, a este linaje, a esta descendencia de Caín, para que se cumpla Génesis 3.15. No perdamos la pista de que todo esto está anclado a Génesis 3.15. Jeremías 35.18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Fíjese, aquí esta palabra Dios de Israel aquí es muy importante, la repite 2 veces, porque está haciendo una separación en cuanto a los recabitas, a su padre, que está hablando de Jonadab, y está hablando de los judíos, hablándole acerca de que él es el Dios de Israel, sí, haciendo como una separación de estos 2 pueblos. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve otra vez a decir: Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. A partir de aquí, recordemos que esta historia empieza cuando Jeremías llama al templo, los introduce en el templo para probarlos, para ver si ellos son fieles al mandato que ellos han recibido, y efectivamente demuestran ser fieles a ese mandato, ¿sí? Y sin embargo, luego, si siguen leyendo el pasaje, que no lo puedo poner todo porque es una historia un poco extensa, verán cómo Dios pues alaba a estos ceneos y digamos que regaña, o digamos sí, a los judíos, por cuanto ellos no son tan obedientes a las leyes del Dios de Israel como lo son estos ceneos, estos recabitas, a la ley que supuestamente les impuso Jonadab su padre. Pero ahora estamos entendiendo que esta ley, de este mandato que supuestamente dio Jonadab, no fue algo que él improvisó. Simplemente es esa marca, esa señal, esa profecía, esa maldición que Dios puso sobre su linaje, sobre su padre, el padre de Jonadab, que en este caso es Caín, y cómo ellos han cumplido esa promesa. ¿Sí? Sigamos. Sí. Entonces, la palabra ceneos significa herrero. Eso es lo que significa la palabra herrero. La palabra ceneo, que ya hemos dicho que significa también Keiní, que es cananita o cananeo, y que también dice el diccionario Strong que son de la tribu de Caín. Recordemos que todo esto es pasando el diluvio. Pues ellos el diccionario bíblico Holman dice que el significado de la palabra ceneos es simplemente herreros. Ellos son de oficio, son herreros. Recordemos que los herreros eran muy importantes en aquella época porque eran los que construían las armas, con las espadas, los escudos, los yelmos, todas las cosas con los que se hacía la guerra, ¿sí? Ellos eran los artífices de la guerra, los artificieros de la guerra. También recordemos que cuando Babilonia invade Judá, dice la escritura que se llevan a todos los artesanos, a todos los artífices del hierro, del bronce, se los llevan también cautivos. Quiere decir que ellos también, como ellos ya se habían mezclado a tal punto que cuando llegaron los babilonios, los confundieron también con judíos y se los llevaron cautivos. Ellos son deportados también como si fueran de Judá, pero no solo eso, ellos regresan cuando Zorobabel viene con Esdras y reconstruyen el templo. De hecho, ellos ayudan a construir el templo de Jerusalén, donde luego ellos se asientan y luego donde ellos pues empiezan a formar parte de estos ancianos, inclusive del Sanedrín, de toda esta gente que luego vemos en la época de Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver que esta gente son familia de Caín, como ya lo hemos dicho, están excluidos de la genealogía de Adán y están excluidos también de la salvación. Esta última que he dicho, excluido de la salvación, yo sé que a mucha gente le va a sonar como una herejía, porque así como he dicho antes, hemos adquirido tanta influencia de la Iglesia Universal, del catolicismo, que la palabra catolicismo no significa otra cosa que universalismo. Y esto es una de las
influencias negativas que hemos recibido en el pueblo cristiano, pensando de que la salvación es para todo el mundo, y no es así, por mucho que a muchos les rechinen los oídos y no les guste escuchar esto, porque debido a esa influencia católica pensamos que como Dios es amor, entonces Él ama a todo el mundo y cualquiera que se arrepienta, cualquiera, y no es así. Hay personas, hay un linaje del que estamos hablando en este estudio, es que este linaje no puede dar frutos buenos, porque son frutos malos, son semillas malas, son semillas falsas, son cizaña, ¿sí? Y entonces este linaje están excluidos de la salvación, y ahora vamos a ver que realmente es así, no dicho con mis palabras, dicho en la boca del mismo Jesús. Son familia de Caín. Entonces, si vemos Génesis 4:22, vemos la descendencia de los hijos de Caín, vemos que Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, esposa de Noé. Importante este pasaje por dos asuntos. Dice aquí que este Tubal-Caín dice que fue artífice de toda obra de bronce, de hierro, o sea, fue un herrero. Que dijimos anteriormente que significaba la palabra ceneo, significa herrero, ¿sí? O sea, esta gente, mira que estamos hablando aquí en Génesis 4:22, antes del diluvio, ¿sí? Donde un descendiente de Caín, este famoso Tubal-Caín, dice que fue artífice de toda obra de bronce y hierro. Estos fueron los que se convirtieron en aquellos herreros, en aquellos que construían las espadas y todo el armamento de guerra que se utilizaba en Israel, ¿sí? Y es importante también mencionar aquí que esta hermana de Tubal-Caín, que fue Naama, yo he puesto aquí, entre comillas, he puesto esposa de Noé, aunque la Biblia no lo dice, o sea, no dice el nombre de la esposa de Noé, la Biblia no lo dice, pero yo sé que hay mucha gente que no le gusta que se nombren otros libros fuera de la Biblia porque se consideran no inspirados y todo esto, pero es importante que hay mucha historia, o sea, aparte de la Biblia tenemos libros históricos que aunque no se consideren inspirados, pero hay historia dentro de esos libros, y hay muchos libros históricos donde se habla y se reconoce a esta Naama como la mujer o la esposa de Noé, ¿sí? Y esto es importante porque aquí hay un secreto escondido, y es que dice la escritura que Dios vio a Noé y dijo que lo vio y dijo que era perfecto en todas sus generaciones, hablando acerca de Noé. No dijo esto refiriéndose a sus hijos ni refiriéndose a la mujer, específicamente de Noé. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el linaje de Noé permaneció puro hasta que se emparentó con su mujer, en este caso muy posiblemente Naama, esta Naama era casi una tataranieta de Caín, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces vemos aquí cómo este Noé empieza a mezclarse, se mezcló, él era su generación, su sangre, su genealogía, su linaje era puro de Adán, pero en el momento en el que él se emparenta con una descendiente de otro linaje, que es el linaje de la serpiente, pues entonces de aquí vienen y nacen 3 hijos. Y el misterio está aquí. ¿Cómo puede ser que de Noé, reconocemos que salieron 3 hijos, haya salido de Noé el linaje de Abraham, Isaac, Jacob, que nos lleva hasta el rey David y por supuesto nos lleva hasta Jesús, del mismo Noé, y de este mismo Noé haya nacido otro linaje también que hoy estamos estudiando, que es el linaje de la serpiente, que es el linaje de los ceneos, de los escribas, de los recabitas, de los diferentes nombres que ellos han adquirido. Entonces aquí hay un misterio, y quiero hacer esta aportación, y otra vez lo quiero decir con mucho respeto y con mucho cuidado esto que voy a decir, porque es algo muy delicado, y solo quiero mencionarlo y no lo quiero implantar como una doctrina, simplemente quiero ponerlo como algo de análisis. Simplemente todos recordamos
en los mandamientos, en la ley de Moisés, en Éxodo 20, cuando Dios dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres a los hijos desde la primera, segunda, tercera hasta la cuarta generación. ¿Sí? Todos conocemos esta profecía, esta palabra de este mandamiento. Entonces, de aquí nosotros, como muchas cosas que hemos hecho en la Escritura, hemos sacado una interpretación diciendo que esto, de aquí sale la que se conoce como maldición generacional. Y esa maldición generacional en parte es verdad, pero no de la manera en que nosotros lo hemos entendido, ¿no? Lo hemos entendido porque pensamos, bueno, hay personas que tienen conductas que vienen de sus ancestros, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son, yo que sé, alcohólicos porque a lo mejor su padre era alcohólico, o su hijo o su abuelo era alcohólico, en fin, y conductas de muchos tipos, ¿no? Y que los seres humanos, entonces, cuando venimos al Evangelio, pensamos, bueno, hay que cortar esta maldición generacional. Y esto, la misma Escritura nos contradice esta postura que hemos adoptado así tan ligeramente nosotros, ¿sí? Porque también el Señor dice en la Escritura, más adelante, del Éxodo, cuando los israelitas empiezan a quejarse de que ellos comen las frutas agrias, sus padres comieron las frutas agrias y ellos tienen la dentera, pues Dios les responde, entonces dice que no va a ser así, que los hijos no van a morir por el pecado de sus padres, ni los padres por el pecado de sus hijos, sino que cada uno va a morir por su propio pecado, ¿sí? Entonces, dicho esto, no, esa maldad, o sea, lo que hicieron, lo que hacen los padres, no va a recaer la responsabilidad sobre los hijos, lo que está diciendo Dios aquí en pocas palabras. También la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento de que cuando venimos en Cristo, nuevas criaturas somos y todas las cosas viejas pasaron. No dice algunas cosas, como queriendo decir, bueno, alguna maldición generacional se habrá quedado por allí, sino que todas las cosas viejas, anteriores, refiriéndose incluso no solamente a nuestras vidas, sino a lo que hayamos heredado, son hechas nuevas, somos nueva criatura, dice la Escritura. Si somos nueva criatura, algo nuevo, si tú compras un coche nuevo, no te puede venir con asientos viejos. Cuando tú compras un coche del concesionario, no puede venir con asientos viejos. No es que este asiento lo usaban los abuelos, no. Si compras un coche nuevo, todo es nuevo. Si somos nuevas criaturas, somos nuevos en todos los sentidos. Por lo cual, también esto descarta esta maldición generacional de que a veces inclusive hay ministerios de intercesión, intercediendo por personas que supuestamente tienen estas maldiciones endemoniadas, no sé, hasta de homosexualismo, no es que en la familia a lo mejor ancestral había un homosexual y entonces por esta razón, nada, parece ser, no tiene nada que ver con todo este asunto, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez al tema de Noé y Naamá, ¿sí? ¿Sí? Esta maldición que dice esta palabra, que es la maldad de los padres, cuando se refiere a los padres está hablando de la cabeza, entonces aquí el secreto aquí puede estar de que en Noé, cuando ella se mezcla con un linaje distinto de esos hijos, de esos tres hijos, acuérdense que la palabra en Éxodo dice primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una misma pareja, que ya hoy en día estamos todos mezclados, porque nos hemos mezclado, estos eneos se mezclaron y nosotros nos hemos mezclado con ellos, pueden nacer de los dos linajes de una misma pareja, pueden nacer del linaje de Adán y del linaje de la serpiente, de una misma pareja. Esto es algo misterioso, es algo profundo, que hay un estudio que estoy terminando acerca de esto, que ahora no quiero adelantar más de este tema, pero y todo esto tiene que ver a través de la sangre, a través de la sangre. Recordemos que dice la Escritura que en la sangre está la vida, por eso se nos prohíbe el tema de comer la sangre, porque en la sangre está la vida, y en el alma, lo que se conoce como el alma, está en la sangre. El alma está relacionada con la sangre. Todo esto, como he dicho, es otro asunto de otro estudio, pero solo para tenerlo en cuenta. Entonces, por esta razón de este Noé con esta esposa salen 3 hijos, y de los cuales uno de ellos se llama Cam. Y vamos a ver cómo este Cam es el que continúa con este linaje. Sobre este Cam recae esa palabra de Éxodo 20, que dice que visitará la maldad Dios
Dice que Dios visitará la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. Y vemos que esta palabra recae sobre Cam. ¿Sí? Continuamos. Excluidos de la genealogía de Adán. Entonces vemos aquí, he puesto aquí el pasaje bíblico, que vemos como Caín no aparece en ninguna parte de la Biblia como hijo de Adán. No aparece. Sí aparece como hijo de Eva, pero no aparece como hijo de Adán. ¿Sí? Entonces, esto que voy a decir importante, lo voy a decir también con mucho respeto hacia las mujeres, porque la Biblia, de hecho hay gente que se queja de que la Biblia es un poco machista, pero que la Biblia no tiene poco en cuenta a la mujer, se habla muy poco de la mujer. De hecho, si vemos la genealogía, siempre habla del hombre, cuando habla de los hijos habla del hombre, siempre todo recae sobre el hombre, pero, detalle importante, cuando la Biblia hace mención a una mujer, hay que tener especialmente cuidado. Cuando digo cuidado, quiero decir examinar bien lo que Dios está diciendo, el profeta, a través, en fin, examinar bien el pasaje cuando se hace mención a una mujer, porque hay siempre algo muy importante que Dios quiere decir. Obviamente la Biblia todo es importante, pero cuando la Escritura vemos el nombre o todo lo que tiene que ver relacionado con una mujer, Dios como que está llamando nuestra atención diciendo, presta bien atención en esto, especialmente atención. Y esto sucede con Eva. Recuerden, mire lo que dice Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Este pasaje es importantísimo porque esto tendría que haberlo dicho de Adán. Volviendo otra vez a tomar en cuenta de que la Escritura siempre toma como referencia al hombre en cuanto a la descendencia, en cuanto a la genealogía. En la genealogía de Jesús no vas a ver el nombre de mujeres. En la genealogía de Adán no vas a ver el nombre de ninguna mujer. En la genealogía de Abraham no vas a ver nunca el nombre de una mujer. Siempre está el nombre del padre, de la cabeza, desde el primero hasta el último, hombres. Sin embargo, aquí Génesis está diciendo que Adán, fíjense que lo está diciendo en Éxodo 3:20. Esto es importante porque lo que ocurrió con la caída del hombre y la mujer fue en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, 3:14, así, ¿no? Antes del 3:20. Quiere decir que cuando Adán está diciéndole esto a Eva, ya había ocurrido lo de la caída del pecado. Ya había caído, ya había Eva y él habían incurrido en la desobediencia, en aquello que se conoce tradicionalmente también como tantas cosas que nos hemos tomado erróneamente, de que fue una fruta lo que se comió Eva, pero no fue ninguna fruta, ella tomó un fruto, ella dio un fruto, ella le fue injertada una semilla en su vientre, así como hizo Dios con María, que plantó Dios una semilla sin la intervención de un hombre físico, no necesitó un esperma físico de un hombre. Pues en este caso Satanás hizo algo parecido, utilizó en este caso la semilla de una serpiente. Obviamente esto es algo también que ahora no voy a explicar, pero esta serpiente no es la serpiente que nosotros conocemos hoy en día. Hoy todos conocemos al mono o al chimpancé como el animal más cercano al ser humano, pero nos parece que no siempre fue así. Parece ser que esta serpiente, antes de este animal, antes de este acto, era el ser humano más cercano que tenemos al ser humano. Pero esto, como he dicho, es otro asunto, ¿no? Simplemente para tener en cuenta. Entonces dice que ella era madre de todos los seres vivientes. Tendría que haberlo dicho de Adán. Sin embargo, cuando vemos la genealogía de Adán, vemos que dice que de Adán salta a Set. Esto también lo encontramos en la genealogía de Jesús. Cuando Lucas narra la genealogía de Jesús, la narra desde María, en este caso la genealogía de María, pero desde José hasta Adán, vemos que se salta a Caín, se lo salta, no aparece por ninguna parte, ¿sí? Esto como queriendo decir que Caín no es hijo de Adán, no fue hijo de Adán, ¿sí? También vemos en el libro de Judas, capítulo 1:14, cuando nos está diciendo Judas que, hablando acerca de Enoc, que dice que ese era el séptimo desde Adán,
aquí también es un detalle importante porque Judas pudo haber hablado de este Enoc sin mencionar su posición genealógica, sin decir que era el séptimo. Él podía haber hablado perfectamente acerca de este profeta sin mencionar en qué posición genealógica. Pero si está diciendo que fue el séptimo, yo creo que nos está dando un mensaje como diciéndonos: cuenten. Si contamos a Caín como hijo de Adán, entonces la Biblia está equivocada, o en este caso Judas se equivocó, porque si pusiéramos a Caín, Enoc sería el octavo y no el séptimo. Entonces si Judas nos está diciendo que es el séptimo, nos está invitando a contar, a escudriñar, a pensar, a preguntarnos, a analizar, cosa que hacemos poco en la escritura. Nos quedamos solamente con las cosas bonitas, con las cosas que en principio parece que son de fácil entendimiento, que parece aparentemente, y en cambio con lo otro, pues lo que parece un poco más complicado, pues nos lo saltamos rápidamente cuando leemos las escrituras, ¿sí? Entonces, estos detalles, pues quiero que cada uno los analice, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo estos ceneos, vemos como en Primera de Crónicas, si empiezan a leer desde el primer versículo, en el capítulo 2, desde el primer versículo, vemos cómo empieza el capítulo hablando de la descendencia de los hijos de Israel, ¿sí? Desde Jacob hasta... pero es tremendo porque aquí, como yo lo he dicho, bueno, no lo he dicho, lo he pensado en algunas ocasiones, aquí Dios como que encerró, es como una combinación de una caja fuerte, ¿no? De estas cajas fuertes, no de estas que tenemos en casa, o de las sino de estas que son que cuidan un banco, que cuidan el tesoro, que cuidan lingotes de oro, donde se guarda algo muy muy importante. Pues tienen unos sistemas de seguridad casi inviolables, ¿no? Pues si ustedes se ponen a mirar todo el capítulo 2, verán que es algo parecido. Empieza con una genealogía de Jacob, y luego empiezan a nombrar descendientes, y este engendró a este, pero antes de que llegues a la mitad del capítulo, a mí me pasa, y me sigue pasando cada vez que lo hago, te pierdes. O sea, ya antes de llegar a la mitad, dices, pero ya, ahora ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto de esta combinación secreta estamos? Porque ya no sabes que era hijo de aquel, que era hijo del otro, que engendró a este, ya estás perdido. Esto antes de llegar a la mitad. Este capítulo tiene 55 versículos, pero es que antes de que llegues a la mitad, ya te has perdido. Es difícil seguir el hilo hasta el final. O sea, pero resulta que en el último capítulo, cuando la mayoría de la gente se rinde, la mayoría, a mí también, ¿no? Hablando acerca de mí también, nos rendimos, porque cuando leemos la escritura y empezamos a ver genealogía, nos entra sueño, nos entra pereza, nos entra aburrimiento, nos entra de todo, diciendo: oye, ¿esto qué importancia tiene? ¿Y qué me interesa a mí saber que era hijo de aquel y no sé qué? Y todo. Entonces, ¿qué hacemos? La mayoría, yo incluido, nos saltamos esa hoja y vamos a la siguiente, y en el mejor de los casos, en otras lo que hacemos es cerrar el libro, cerrar la escritura, porque nos ha pegado hasta sueño, nos dio hambre, nos dio sueño, nos dio cansancio, nos dio de todo. Entonces, la mayoría de las veces cerramos el libro y en el mejor de los casos nos saltamos la hoja y continuamos leyendo. Pero el que persevera hasta el fin, ¿no? Es el que va a recibir el galardón. Entonces, precisamente en el versículo 55, donde la mayoría no llegan o no llegamos, aquí dice que los descendientes de Judá, hablando de Judá, es tremendo esto, dice que en el versículo 55 que la familia de los escribas, otra vez esta familia de los escribas que moraban en Jabes, fueron los tirateos, simeateos, los sucateos, de los cuales son los ceneos. Estos ceneos se están contando aquí, contabilizando aquí como descendientes de Judá. Lo he puesto entre comillas porque ellos se mezclaron, pero vuelvo a recordar lo que he dicho antes con el secreto de la sangre. Dios en la sangre del ser humano también ha hecho una combinación secreta. Esto ya sé que ahora hay gente que a lo mejor al decir esto, pues no sé si se puedan un poco escandalizar, cosa que no es mi intención, pero dentro de la sangre hay una combinación secreta en el ser humano, genéticamente y espiritualmente hablando, para que Dios pueda mantener ese linaje
ese linaje santo, ese linaje que proviene de Adán, ese linaje donde recae la promesa del Mesías, donde recae la promesa de salvación, para así como los peces, que viven en el mar, en agua completamente salada, que no podemos ni beber de la sal, y estos animales Dios los ha introducido sin contaminarse de la sal. Si ustedes prueban un pez, es más fácil comerse un bistec sin sal que comerse un pescado sin sal. Así como Dios libra a los peces de contaminarse viviendo en el mar con la sal, así Dios puede librar al hombre de contaminarse, que aunque nos hayamos mezclado con un linaje impío, con un linaje maldito, vamos a decirlo de esta manera, Dios puede liberarnos también, y esto lo ha hecho a través de la sangre. Y solamente para adelantar un poquito, tengan en cuenta que solamente existen dos grupos sanguíneos realmente, ¿sí? Aunque hay diferentes factores sanguíneos, pero solamente hay dos grupos, positivos y negativos. Grupo positivo quiere decir que realmente existen solo dos grupos de sangre. Recordemos que en la sangre está la vida, recordemos que el alma y la sangre vienen a ser lo mismo, entonces hay dos almas, quiero decir, hay dos linajes de sanguíneos, linaje positivo y linaje. No, tengo que esto es parte de otro estudio, pero tengo que aclarar esto para que no vaya a haber malinterpretación en esto. No quiero decir con esto de que todos los que son negativos o positivos son de un linaje o son de otro. No, recordémonos el ejemplo que he puesto de la caja fuerte, ¿no? Están estos dos grupos sanguíneos, positivo y negativo, pero dentro de esos dos grupos existen lo que se conocen como los factores, factor A, factor B, o los grupos, los grupos, ¿no? Que está el grupo A, el grupo B, el grupo AB, el grupo C, ¿no? Hay como 4 grupos, y dentro de esos 4 grupos, eso es como una combinación, ¿no? Es como una combinación de esos 4 grupos. Tú puedes sacar diferentes numeraciones, es como la matrícula de los coches, ¿no? Poseen 4 números, pero ninguno es igual a otro. Y hay miles de coches, pero ningún coche tiene la misma matrícula de otro coche, aunque hayan miles de coches solo con 4 números. Para eso le ponen números y le ponen letras, para hacer esas combinaciones. Pues en la sangre hay algo parecido, tenemos letras y tenemos números. Está el factor A, el factor B, el grupo negativo, el positivo, en fin. Pero vuelvo a decir, esto es asunto de otro estudio que ahora no voy a mencionar, pero para que entiendan un poquito cómo va el asunto de la descendencia. Aunque ellos estén en la descendencia, aunque ellos se hayan mezclado con Judá, sin embargo Dios diseñó sabiamente una ingeniería sanguínea también para mantenernos. Quiero también adelantar un poquito del estudio del grupo de la sangre, y es que tengan en cuenta que cuando un bebé, y esto lo pueden comprobar en internet, en cualquier sitio, cuando una mujer está embarazada, yo siempre había pensado de que a través de ese cordón umbilical el feto recibía sangre de la madre, y esto no es así. El feto no recibe sangre de la madre, a pesar de que esté conectada a la placenta de la madre. No recibe sangre, recibe oxígeno, recibe alimentos, mas no recibe la sangre. La sangre de la madre no se contamina con la sangre del hijo. Esto es importante, pero asunto de otro estudio. Dice que no son judíos ni son israelitas. Mira lo que dice el mismo Jesús, lo está diciendo para aquellos que piensan que todos estos son argumentos que yo pueda estar aquí inventando, ¿no? Dice Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto lo está diciendo Jesús ya resucitado, o sea, después de muerto, lo está diciendo a la iglesia de Esmirna. Luego le habla a la otra iglesia, que es la iglesia de Sardis, y dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto se lo está diciendo la iglesia de Sardis, ¿sí? Entonces, así como ha dicho en un principio, de la misma manera como estos ceneos, este linaje de Caín se mezcló con el pueblo de Israel y luego se infiltró dentro del pueblo de Judá,
de esta misma manera, luego cuando el Mesías muere y cuando la iglesia, digamos la iglesia cristiana, por decirlo de esta manera, empiezan a crecer y a esparcirse, pues ellos siguen haciendo lo mismo, vienen y entran dentro de la iglesia, se convierten en supuestamente creyentes. De hecho, algunos pueden llegar inclusive a ser líderes, en fin, ¿no? Totalmente infiltrados, pero Jesús nunca les perdió la pista. Ellos ahora ya no se llaman judíos, sino que ahora ya no se llaman recabitas, ya no se llaman escribas, ya no se llaman sucateos, ahora se llaman cristianos. Fíjate cómo ellos se van ido adaptando a través de la historia con los nombres para camuflarse, para seguir cumpliendo el propósito para el cual fueron injertados allí, sin que la iglesia, sin que el pueblo de Dios los descubra, para que esa marca que cuando Caín le dice a Dios, dice, pero es que cualquiera que me descubra, cualquiera que me descifre, me matará. Entonces dice, no te matarán, yo voy a poner una marca sobre ti para que no te descubra, yo te voy a esconder. Es Dios el que lo esconde, aunque parece que son ellos, pero todo esto, Dios tiene el control de este asunto, ¿sí? Dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no es que la palabra de Dios haya fallado. Cuando habla de la descendencia de Judá, cuando ellos están allí y Jesús empieza a hablar con ellos y les empieza a llamar víboras y les empieza a llamar serpientes, y en fin, no todos los que descienden, fíjate, dice descienden, porque acuérdense que son contados dentro de la descendencia de Judá. Y aunque ellos desciendan de Judá por haberse mezclado, y a lo mejor tomado sus mujeres, haber tomado sus hijos en casamiento y todo esto, pero Dios ha mantenido una separación. Dios ha sabido separar este linaje, aunque se hayan mezclado, aunque nosotros hayamos desobedecido, porque recuerden que uno de los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel antes de introducirse a la tierra de Canaán, era que no se mezclaran con esos cananeos, con esos hijos de Caín. Recuerden que Canaán, los cananeos son hijos de Canaán. ¿Y quién era Canaán? Canaán fue el primer hijo de Caín. Estos son los cananeos, son hijos de Cam. Los cananeos son el Canaán es el primogénito de Cam. Y ya hemos explicado Cam, su descendencia, ¿no? Pero en fin, esto es otro tema, ¿no? No son hijos de Abraham. No son judíos, no son hijos de Abraham, no son israelitas. Y miren lo que dice Dios aquí. Jesús está hablando y dice en Juan, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme. Ustedes están cumpliendo la profecía de Génesis 3:15, quieren cumplir, pero no lo saben, ellos no lo saben. Porque ellos con el paso del tiempo, y esto es importante mencionarlo, ellos con el paso del tiempo, ellos ya se creen, ellos están tan cegados que ellos se creen verdaderamente pueblo de Dios, verdaderamente judíos, verdaderamente israelitas, y ahora en nuestros tiempos se creen verdaderamente cristianos, se creen, pero están engañados porque están cegados, ellos están cegados. Entonces, ellos procuran matar porque no entienden que ese Jesús era el que sobre el que ellos iban a cumplir esa promesa, pero ellos tenían que estar cegados por una razón. Si ellos no hubiesen sido cegados, si ellos hubiesen sabido que Jesús era realmente el Mesías, la respuesta a esa promesa de Génesis 3:15, ellos no lo hubiesen querido matar. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere bajo ningún concepto que se cumpla la promesa de esa que la simiente de la mujer aplastará su cabeza. Entonces, por esa razón, cuando Jesús está en el templo, y hay algunos endemoniados, unos demonios que empiezan a hablar allí y le dicen, yo te conozco, tú eres el Hijo del Santo, Jesús les manda callar. Vemos en diferentes pasajes donde Jesús manda callar a los demonios que parece que quieren delatarlo delante de estos ceneos, delante de estos que están vestidos ahora ahí con ropas hasta de sacerdotes, y como ellos no pueden reconocer a Jesús, que es el Mesías. El mismo Jesús manda a estos demonios a callar para que no los delaten, porque se tiene que cumplir Génesis 3:15, ¿sí?
Entonces dice, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Esta palabra es importantísima aquí, no somos nacidos de fornicación, porque ellos están inconscientemente, vamos a decirlo de esta manera, así como Caín, en ese momento cuando está hablando con Caín, él tenía como una conversación, bueno, pero es que me matarán si me descubren. Están hablando en forma profética sin ellos mismos saberlo. Pues de esta misma manera estos sueños están diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, como reconociendo de lo que sucedió en el Edén. Fue una fornicación que Eva tuvo, porque Eva tenía un marido que se llamaba Adán, pero ella tuvo, a ella se le engendró un nacimiento, una semilla que no era de su marido. Nosotros no somos hijos de fornicación, dice. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? En forma de pregunta. ¿Ves? Ustedes no pueden entender porque han sido cegados, no pueden entender las cosas que yo estoy diciendo. Ellos no la pueden entender. Y nosotros deberíamos entenderlas. Pero ¿por qué no entendemos tampoco nosotros? El que tiene oídos para oír que oiga, y el que lee entienda. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él dice, él ha sido homicida desde el principio. Fíjense cómo toda esta conversación se está relacionando con el Génesis. Cuando ellos dicen que no son hijos de fornicación, está hablando del Génesis. Cuando Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, está hablando del Génesis. Cuando le dice, él ha sido homicida desde el principio, ¿quién fue la primera persona que mató? O sea, ¿quién fue el primer ser que aquí? Fue Caín, no fue Satanás, fue Caín, ¿no? El que mató. Entonces, aquí parece que Dios está como, Jesús pareciera que está como hay mucha gente que dice, ¿no? Es una forma de hablar, es una expresión, es como un insulto, ¿no? ¿Acaso que Jesús iba insultando por allí a la gente? Jesús le estaba diciendo la verdad. Jesús no hablaba palabras por hablar. Él decía, Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él todo lo que hablaba era la pura verdad, pero en su esencia, en su raíz, la raíz de la verdad. Así como Satanás es la raíz de la mentira, Jesús es la raíz de la verdad. Entonces le dice, Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. No pueden oír la palabra. Si ellos no pueden oír la palabra, porque dicen que no es de Dios, como consecuencia está diciendo que ellos no pueden escuchar la voz del único que puede traer arrepentimiento, el que redarguye. ¿Quién redarguye al ser humano de pecado? ¿Somos nosotros mismos o hay alguien que es el que dice la Escritura, que es el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos convence de pecado? Pero si nosotros no pudiéramos oír esa voz, ¿cómo podríamos convencernos? ¿Cómo podríamos redarguirnos? ¿Cómo podríamos arrepentirnos? No podríamos, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros los que sí nos hemos arrepentido es porque hemos escuchado. Quiere decir que nosotros sí podemos. Pero Dios les está diciendo aquí que a este grupo ellos no pueden. Así como no pueden dar buenos frutos, no pueden escuchar sus palabras, y como consecuencia no puede venir sobre ellos un arrepentimiento genuino. Cuando digo arrepentimiento, genuino, un arrepentimiento que lleve a la salvación. Aunque ellos puedan fingir arrepentimiento, puedan fingir muchas cosas, pero el que lleva a la salvación no pueden, porque no pueden oír su palabra, por lo cual están excluidos de la salvación, excluidos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el propósito que esta gente tenía. ¿Sí? El propósito era ese. Dice, mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, estos ceneos, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué Jesús dice que le era necesario?
porque acuérdense que él tenía que venir a cumplir esa promesa de Génesis 3:15, la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza del diablo. Él era esa simiente de la mujer, él era esa simiente. Entonces por eso dice, era necesario que se cumpliera Génesis 3:15, lo podríamos decir de esta otra manera, era necesario. Y para que esto fuera necesario, también era necesario que estos ceneos, esta semilla, esta misma palabra que se le dijo a Satanás en Génesis 3:15, que su linaje, su descendencia era la que iba a hacer esto. Por eso Dios los montó en el arca, por eso Dios los introdujo en el templo, por eso Dios los escondió, les puso una marca, esa marca que ellos iban a ser considerados como alguien de respeto, como alguien prestigioso. Los escribas, como he dicho anteriormente, los notarios, de los primeros notarios de la época de la vida, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen tanto respeto y tanta autoridad? Un notario. Un notario lo que dice es, vamos, para tú ir en contra de lo que ha firmado un notario, una escritura pública, pues tienes que tener un super abogado para que pueda tirar para atrás todo eso, lo que está firmado por un notario, ¿no? Entonces, esta gente, Dios, esa marca que le dice Dios a Caín, para que no te descubran, dice, te voy a poner una marca en la que vas a tener un respeto, en la que vas a tener un reconocimiento, en la que te vas a poder esconder tal de que ni siquiera van a sospechar de que tú eres de este que estoy hablando. No van a sospechar los judíos, ni los israelitas, no, ni siquiera los cristianos, ni siquiera los cristianos, entre comillas, porque el que busca halla, el que pide se le dará, y el que toca se le abrirá, ¿sí? Y esto no se refiere a casas, a coches, a cosas materiales. Se está refiriendo al espíritu, a todo lo que pide en el espíritu, que es el que trae revelación. Y nosotros sí podemos oír esa voz. Entonces, ellos eran necesarios para poder cumplir esa promesa, pero Dios, vamos a ver que Dios tiene el control y ha tenido el control desde el principio hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos. Entonces, como he dicho, excluidos de la salvación, serán quemados en el fuego del infierno. La parábola del trigo y la cizaña, que la hemos leído muchas veces y siempre, bueno, hemos hecho las interpretaciones que hemos hecho, sin embargo, Jesús está hablando aquí de esta generación, de este linaje, y cómo fue que este linaje vino a ser plantado, cómo vino a ser introducido en la tierra y cómo su semilla ha permanecido con nosotros hasta hoy. Y dice así, le refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró una cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla tú en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Hemos leído esta parábola muchísimas veces, pero nunca hemos vinculado esta parábola con lo que, recordemos, como digo siempre, Jesús no decía palabras por decir, todo lo que él decía tenía una profundidad mucho más allá de lo que nosotros como humanamente, sin revelación del Espíritu, podemos llegar a entender. Sin esa revelación que nosotros sí, a diferencia de estos ceneos, nosotros sí podemos oír su palabra, pero cuando le pedimos al Espíritu, es al Espíritu, cuando pedimos, aquel que pide se le dará, el que busca hallará, el que toca se le abrirá, el que pide. Dios no es injusto para darnos algo distinto a lo que nosotros le pidamos, siendo que todo lo que está dentro de su voluntad. Entonces, luego Jesús, vemos cómo él mismo explica esa parábola, pero mira lo que dice Romanos 9:15. Pues a Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, como diciendo, de quien yo quiera tendré misericordia y de quien no quiera tener misericordia no la tendré. Esto tira por la borda el concepto universal, el concepto católico que hemos ingerido en la iglesia cristiana. Nosotros hemos ingerido el concepto universal de que la salvación, de que el amor de Dios es para todo el mundo, de que todo el que en él crea no perecerá, pero tendrá vida eterna. Sí, es todo aquel que crea, pero todos los que puedan creer, todo lo que puedan escuchar su voz. No todos pueden, visto lo que hemos leído, y hay mucho más, solo que me tendría que extender mucho para tratar ese asunto, pero sí, de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea, pero todo aquel que pueda creer, podríamos decirlo también de esta manera, porque hay algunos que no podrán creer, porque como él mismo lo dijo, Jesús mismo también explica, dice, porque el árbol bueno no puede dar frutos, el árbol malo no puede dar frutos buenos, no hay manera de que un árbol malo de frutos malos. Y ya veremos un poquito en las siguientes diapositivas cómo Juan el Bautista, cuando los reconoce, porque Juan, que era uno de los iluminados, de aquel que dice Jesús que dentro de los hijos de los profetas era el más grande, y cómo él también los reconoce, cómo Juan los reconoce y les dice víboras, les dice cizaña, y dice una palabra importante esta palabra que le dice, el hacha está ya preparada, dice, ya está puesta para cortar la raíz del árbol. Ahora lo veremos y qué significa todo esto, ¿no? Jesús, explicando esa parábola, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. El enemigo es el que sembró la semilla. El enemigo es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. ¿Sí? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Está hablando del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hay unos que tienen un padre. Nosotros los cristianos decimos, bueno, nosotros tenemos nuestro padre. Sabemos que nuestro padre principal es Dios, pero el pueblo de Israel siempre dice nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham. Ellos, los recabitas, dicen nuestro padre Jonadab. Entonces entendamos que esta cizaña que he explicado en el estudio de los dos árboles del Edén, que significa grano falso. Los ángeles preguntan, pero tú no. Recordémonos que en Génesis, cuando Dios hace la creación, dice, y todo lo que Dios hizo era bueno, en gran manera, todo era bueno. Y si todo era bueno, ¿cómo ahora los ángeles le explican? Le está diciendo aquí los ángeles en esta parábola, pero no sembraste tu buena semilla. ¿Cómo ha salido a cizaña? O sea, cizaña, estamos hablando de una semilla mala, de una semilla que no da fruto. ¿Cómo? Si tú dijiste que todo era bueno, todo lo que hiciste fue bueno, todo lo que hiciste era bueno, al hombre, a la naturaleza, a los animales, todo era bueno. Pero ¿de dónde ha salido esto que es malo? El mal sabemos que proviene de un solo sitio. Y esa cizaña está haciendo referencia a seres vivientes, no está hablando de seres espirituales, por eso dice que en el fin del siglo los atará en manojos y los echará en el fuego. Está hablando de seres vivientes, no hablando de seres espirituales, hablando de seres vivientes, de esa cizaña, de ese Caín, que cuando nació Caín los ángeles preguntan a Dios, Señor, pero ¿cómo puede ser? Si todo era bueno y ahora aquí hay un fruto malo, aquí hay una cizaña, si todo era bueno. Y le dice, ¿quieres que la arranquemos? Y dice, no la arranque. Por esa razón, vuelvo a decir, ellos tenían que cumplir un propósito. Por eso Dios podía haber arrancado, segurísimo, podía haber cortado con Caín y fin de la historia, podía hacerlo, pero había un propósito. Dijo, no la arranque, déjala que crezcan juntas, no dijo una por un lado, otra por otro lado, no la vamos a separar ahora. En el fin del siglo yo la separaré. Eso que no hemos podido hacer nosotros los hombres,
que no hemos obedecido el mandato de Dios. Cuando dice, cuando nos dijo a nuestros antepasados, a los israelitas, de que no mezclaran con esos pueblos cananeos, de dar sus hijas en casamiento y tomar de mujeres para sí en casamiento, pero el Nuevo Testamento nos dice también que no nos unamos en yugos desiguales con las tinieblas. Es el mismo mandamiento, pero en todos esos mandamientos hemos fallado. Hemos fallado en todos esos mandamientos, no hemos obedecido, así como sí lo hicieron estos recabitas. Ellos sí se permanecieron fieles, nosotros no hemos sido obedientes. Entonces nos hemos mezclado, pero dice que en el fin del siglo Él nos va a separar. Nosotros no hemos podido hacer esa separación que Dios nos ha pedido. Hemos fallado, pero Él, como Él es fiel y Él es justo, a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él sí va a cumplir eso. El final del siglo Él los atará en manojo y los echará en el fuego, excluidos de la salvación. La salvación no es universal, eso es catolicismo puro, eso es, dentro de ese catolicismo está ese mismo pueblo de los ceneos allí metido para seguir engañando al pueblo cristiano, para seguir confundiéndolo, como lo hicieron con Judá, como lo hizo con Israel, como lo hicieron con los judíos. No lo siguen haciendo hoy en día y nosotros seguimos creyéndole mucho más a ellos que a la palabra del propio Dios, que nos dice que hay un grupo dentro de nosotros que es grano falso, que es cizaña, y que ese grupo van a ser quemados en el fuego porque ellos no pueden oír su voz, no pueden arrepentirse, porque el arrepentimiento viene por el oír. Dice que la fe, dice la escritura, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no es algo que se nos es dada, lo adquirimos al nacer o por estudiar o por ser intelectuales, no. Dice que la fe viene por el oír, pero no el oír la palabra de los ceneos que nos dicen: no, la salvación es para todo el mundo, de tal manera Dios al mundo, y sacando de contexto todos estos versículos que hoy predicamos y se predican en todas las iglesias, y se crean grupos evangelísticos para ir a buscar cabritos por todos lados. No, hay grupos, hay un grupo dentro de nosotros que se mezcló y está dentro de nosotros, están en nuestras iglesias, ejercen influencia, pasan desapercibidos algunos de ellos, otros ejercen mucha influencia y están con nosotros porque hemos desobedecido el mandato de no mezclarnos, pero también de entender que hay un grupo que no deberíamos de invitarlos, no deberíamos de... Bueno, en fin, voy a dejarlo ahí porque si no me voy a meter en problemas con los evangelistas. Generación de víboras. Y aquí es donde viene lo de Juan el Bautista. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿sí? Saduceos y fariseos. Estos fariseos, recordémonos que no todos los fariseos eran vamos a decir, los sacerdotes, ¿no? Porque acuérdense que los sacerdotes provenían de Leví, eran levitas. Había muchos fariseos. Los fariseos simplemente eran un grupo de estudiosos de la Biblia, vamos a decirlo así. Pero había muchísimos saduceos, tanto saduceos como fariseos, que no todos eran sacerdotes, porque no todos eran levitas. Ahí, por ejemplo, vemos a un Saulo de Tarso, a un apóstol Pablo, que antes de convertirse, él era un fariseo, y sin embargo él mismo dice que él viene de la tribu de Benjamín, por lo cual no era levita. Significa que no era sacerdote, pero sí era fariseo. Entonces vemos que no todos los fariseos eran sacerdotes, no todos los saduceos eran sacerdotes, por lo cual ahí estaban mezclados estos ceneos también, donde ellos no podían ejercer el sacerdocio, o eso creemos. Quizás sí se llegaron inclusive a mezclar con la tribu de Judá, seguramente, porque ahí vemos un sumo sacerdote, Caifás, y ese sí que era sacerdote, ese que casi, vamos a decirlo, fue el que dictó la sentencia, ¿no? Aunque fue Pilato que la ejecutó, pero fueron estos los que dictaron esa sentencia. Entonces, hasta de sacerdotes se llegaron a vestir, Y dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vuelvo otra vez a decir lo mismo: excluidos de la salvación. ¿Quién les dijo? ¿Quién les mintió? ¿Quién les engañó? ¿Quién les dijo que ustedes pueden arrepentirse? ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes pueden dar buenos frutos? Porque mire lo que le dice luego después. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como diciéndole: vayan, prueben, inténtenlo y verán que no podrán. Intenten, vayan y produzcan esos ustedes
creen que producen buenos frutos, pero vayan y produzcan los verdaderos frutos que llevan a la salvación, que llevan un arrepentimiento que te salva. Vayan y pruébenlo y verán que no pueden, no van a poder, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿sí? Entonces dice, y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque, como vuelvo a decir, como he dicho antes, ellos ya con el paso de las generaciones, ellos ya se creían, de verdad, ellos se creían, ellos ya habían, digamos, no sé si decirlo, de ciegos de tal manera, que habían perdido la continuidad de su linaje, que ellos ya llegaron a creerse que eran verdaderamente judíos, verdaderamente israelitas, por lo cual verdaderamente hijos de Dios, pero no eres así, porque mira lo que le dice Juan, que los identifica como víboras, como hijos de la serpiente de Génesis 3:15. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, fíjate tú, y dice, hablando Juan el Bautista, porque ya se está cumpliendo el propósito por el cual ellos fueron introducidos en el templo, ya ese propósito ya está a punto de cumplirse, por eso dice, el hacha está puesta. O sea, ya están a punto de ser cortados, así como para que ya está a punto de cumplirse la profecía de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. El hacha ya está puesta, están a punto de cortarte la cabeza, están a punto, ya falta poco para que tu propósito se cumpla. Dice, y dice que todo árbol, curiosamente hablando de un árbol, dice que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Ese árbol también que habla Génesis, donde ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que hemos creído siempre que ha sido un árbol de fruta, de manzana, de pera, de lo que sea. Aquí está hablando de que ese árbol, la raíz, es de donde salió este Caín, que le compara también con un árbol, va a ser todo ese linaje, todo eso que va a estar Jesús en un manojo y lo va a quemar en el infierno. Los está nombrando como árboles. En el Edén nombran dos árboles distintos a los otros, que es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y todos siempre han pensado que árboles literales. Entonces aquí Juan está diciendo, a estos fariseos y a esta gente, le está diciendo que van a talar los árboles del bosque y le van a quemar en el fuego, o está hablando de personas que van a ser lanzadas al infierno, aunque nombre árboles. Entonces está hablando de seres vivientes, de seres vivos, de almas, de seres, así como Génesis 3, en Génesis, árbol de la ciencia y de la vida. Árbol de la vida no es otro que es el Señor Jesús, que Él es la vida, Él es el camino, Él se identifica como la vid, Él se identifica como la raíz de David, el linaje de David. O sea, Él mismo se menciona, él se menciona como ese camino que Dios cerró en el Edén. Dice que puso una espada incandescente para cerrar ese camino del árbol de la vida. Dice que no sea que el hombre tome, eche mano de él y coma y viva para siempre. ¿Quién es el único que puede dar vida para siempre? Vida eterna, es Jesús. Ese árbol de la vida era Jesús. Ese árbol de la vida, ese árbol de la ciencia del bien y del mal era Satanás mismo. Ese fruto que Eva se comió de ese árbol no era una manzana, fue una semilla que fue implantada, por la cual dio un fruto, y ese fruto se llama Caín. Esa palabra que conocemos comúnmente como el fruto de tu vientre. El fruto del vientre, estamos hablando de un fruto en un vientre. Un fruto en un vientre sabemos que es de una criatura, un hijo que va a nacer, y ese hijo que va a nacer va a tener descendencia. Entonces, atemos los cabos y veamos, quitémonos la fantasía de la manzana, quitémonos la fantasía como una de las tantas influencias que hemos adoptado del catolicismo, del universalismo, para engañarnos y para hacernos vivir en una fantasía, alejados de la verdad. Jesús dijo que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres del engaño, de la mentira, de estos eneos que se mezclaron. Hasta el sol de hoy siguen infiltrados, hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo de la siega van a seguir infiltrados con nosotros. Pero es hora de desenmascararlos. Ya ellos cumplieron el propósito. Ese propósito ya se cumplió. Lo que se está viviendo ahora simplemente es para testimonio nuestro. Por eso ellos permanecen todavía, para que nosotros, lo que hemos creído en Jesús, lo que hemos dado frutos de arrepentimiento, tengamos testimonio de esto. Por eso ellos permanecen hasta la siega. Entonces Jesús también les dice: serpientes, generación de víboras,
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? No hay manera, o sea, no puede, como diciéndole, ¿de qué manera? ¿Quién les engañó? Como dice Juan, ¿de qué manera ustedes no tienen escapatoria? No tienen escapatoria. Esa es la señal de que aplastará la cabeza, los cortará de raíz, los arrancará del todo, los quemará. No tienen, no hay salvación para ellos. Están entre nosotros, se parecen a nosotros, hablan como nosotros, predican como nosotros, adoran, entre comillas, como nosotros, confiesan a Jesús, entre comillas, como nosotros, pero no son de nosotros. No están entre nosotros, no son de nosotros. Así como nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, así es, ellos están entre nosotros, pero no son de nosotros, ¿sí? Entonces, mire lo que dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel. Mira cómo Jesús les está diciendo que esa sangre de Abel que mató su padre Caín, para que caiga sobre ellos. Como que si supone que en el diluvio, como mucha gente dice, es que el diluvio ya pereció toda la generación de Caín, pero ellos le está diciendo, aquí le está diciendo, generación de víboras, dice, para que va a caer sobre vosotros la sangre hasta de la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien mataste entre el templo y en el altar, ¿sí? Cuando ellos llevan a Jesús ante Pilato, estos ceneos llevan a Jesús ante Pilato, que Pilato se quiere librar del asunto y quiere soltar a Jesús y pone un montón de fórmulas, pero no pudo librarse al final, y entonces cuando Pilato se lava las manos, Pilato les dice que él es justo y que no haya, dice, ellos le responden diciéndole que su sangre caiga sobre nosotros, su sangre caiga sobre nosotros, cumpliendo esta palabra de Mateo 23. Su sangre caiga sobre, también no solo la del justo Abel, no solo de la de Zacarías, hijo de Berequías, sino también la sangre del justo de los justos, la sangre de Jesucristo. Ellos mismos con su propia boca dice, su sangre sea sobre nosotros, ¿no? O sea, más claro imposible. Yo no sé hasta el punto aquí, yo sé que hay gente que todavía se va a seguir aferrando a la tradición de la fantasía de la manzana y todo esto que nos han engañado durante tanto tiempo, pero ya es hora de ser libres de la mentira, de entender la escritura, porque al final todo esto lo que nos ayuda es a entender lo que dice la escritura y no a fantasear, porque al final por mucho que se parezca una verdad, si tiene una pizca de mentira, se convierte en mentira. Un agua, por muy limpia que sea, le pones agua putrefacta y deja de ser agua limpia, ya no es agua digna de beber, no es digna de beber. Por muy poquita mugre putrefacta que le caiga, toda esa agua que era abundante y era cristalina y era limpia, no es digna de beber. Por lo cual toda mentira, o vamos a decirlo, toda verdad, por muy gran verdad que parezca ante nuestros ojos, solo con una pizca de mentira se contamina y no es digna de beber. No es digna. Este es el propósito de esto. El propósito de esto no es buscar, como dicen por ahí, ¿no?, las 5 patas al gato y hablar de cosas que dicen que no llevan a ninguna parte, porque a la final, como la mayoría acuerdan, es que lo que importa es la salvación y no hay que meterse, no hay que ir más allá, y todos estos argumentos que la palabra mata, que no hay que investigar. Esto es engaño de los ceneos que nos han mentido con todo esto. Si lees mucho la palabra te vuelves loco. Si lees mucho la escritura, empiezas a sacar tus propias doctrinas. Si escudriñas cuando la palabra ella misma nos manda a escudriñarla a ella misma. Jesús le dijo, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la palabra es la que da testimonio de mí. No, que la letra mata, entonces no hay que leer mucho, porque entonces te vuelves nada más puro conocimiento, puro intelectual, y entonces no, la palabra mata si es por sí sola, pero la palabra dice que también es lumbrera a nuestro camino. Y la palabra se convierte en lumbrera es cuando la luz del Espíritu Santo, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que esa palabra, que es una lámpara, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra, es una lámpara, pero una lámpara puede estar apagada, como la de las 10 vírgenes en Mateo 25. Puede estar apagada porque se queda sin aceite, se queda sin el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu que nos revele, entonces esa lámpara que puede estar apagada en nosotros durante tantos años,
Cuando nosotros le pedimos al Espíritu, Él trae revelación, trae aceite a nuestra lámpara, y esa lámpara se convierte en lumbrera a nuestro camino. Lumbrera es donde se van las tinieblas, donde no hay oscuridad, donde no hay engaño, donde no hay mentira. Pero la gente se quiere quedar solamente con una parte. No, es que la letra mata. No estudies tanto, no escudriñes tanto, no busques tanto, porque la letra mata. Eso es una de las mentiras de los eneos, para que la gente no descubra la verdad, no los descubran, no los identifiquen. Abran los ojos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero dice la Escritura que el que lee, entienda, pero no entienda lo que tú quieras entender, entienda lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Que entiendan lo que el Espíritu está diciendo, no lo que los eneos nos han dicho o están diciendo, lo que el Espíritu está diciendo. Su palabra se cumplirá. Génesis 3:15, bueno, de hecho ya se cumplió. De hecho ya se cumplió, pero se seguirá cumpliendo hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día del Señor. Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Ves? Y le entregaron. Se cumplió, para cumplir el propósito que ellos tenían. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios dijo una palabra en Génesis 3:15 y no volverá vacía. Aunque estos eneos que hayan mezclado y hayan creído que han engañado al pueblo de Dios y con sus mentiras y con su pluma mentirosa, como dice la Escritura, su pluma mentirosa en la Escritura, porque han torcido la ley de Dios, han engañado inclusive, torciendo la Escritura, pero como volvemos a decir, el que trae la luz, el que trae la revelación es el Espíritu. Él ha grabado su palabra, su ley, su palabra, la ha grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, por lo cual, aunque venga alguien con una pluma mentirosa, nosotros recurrimos y encendemos la lámpara. Entonces esa mentira se queda al descubierto, así será mi palabra, se cumplió perfectamente. Dios le da la promesa a la serpiente. Dios le da una maldición a Caín, le dice que lo va a esconder, lo va a cubrir con una marca para que nadie lo descubra. Dios introduce a esta gente en el templo, pero en el templo de Jerusalén, donde se tenía que dar la orden de matar al Mesías, donde se tenía que dar la orden de cumplir Génesis 3:15. Es tremendo, o sea, estudiar esto es tremendo porque entiendes la majestuosidad de Dios. O sea, ya sabemos que, pero wow, o sea, cómo Dios ha tenido el control y cómo Dios a detalle, no se le ha escapado ningún detalle, a pesar de que pareciera, la realidad pareciera que mostrara lo contrario, pero cómo Dios no ha perdido el control, y esto aumenta nuestra fe, porque si así tuvo el control desde Caín hasta Jerusalén, hasta Jesús, para que esa palabra se cumpliera sin perderse ni una coma, eso nos tiene que dar fe para entender que lo que falta por cumplirse desde Jesús hasta el Apocalipsis, hasta el milenio, se cumplirá igualmente. Esto nos tiene que aumentar la fe, y este es uno, entre otros, de los propósitos por los cuales es necesario escudriñar la Escritura, porque ellas son las que nos dan fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír su palabra, o podemos decirlo de otra manera, escudriñar su palabra. Esto también aumenta nuestra fe, no nos va a volver locos, no nos va a matar si encendemos la lámpara. Ahora, si solamente queremos conocimiento y solamente queremos intelecto, como si sucede, y aquí es que no se basan los argumentos para decirnos que la letra mata, porque hay gente que se queda solamente con el intelecto, hay gente que se queda solo con la palabra y no tienen revelación. Entonces dicen disparates, dicen locuras, dicen doctrinas extrañas. Entonces de estos casos se cogen para decir no hay que estudiar tanto, no hay que... La salvación es lo que importa. Si al final somos salvos, ¿para qué te metes en líos? O sea, no sigas escudriñando, no sigas descubriendo la verdad, quédate en tinieblas. En pocas palabras, nos lo quieren decir de esta manera los eneos. Pero yo ya encendí mi lámpara y quiero que tú enciendas la tuya. Quiero animarte para que tú enciendas tu lámpara, y esa lámpara solo se enciende si hay aceite dentro, si hay espíritu,
si pides al Espíritu, que el que pide se le dará. Jesús siempre tuvo el control, ¿no? Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¡Wow! O sea, muchos creen que Jesús lo mataron. A Jesús no lo mataron. Él vino a poner su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es majestuoso. Esto está. O sea, estos eneos creyeron que, mira, aunque hubiese sido el Mesías, pero mira, al final ya lo matamos. Mira, nadie me quita la vida. Él no lo mató. Bueno, lo mataron nuestros pecados, sí. Vamos a decirlo en sentido figurado, ¿no? De esta manera. Físicamente ejecutaron esa orden este grupo que para esto fueron puestos allí, ¿sí? Pero en realidad lo que Jesús está diciendo, que fue él mismo que cumplió su promesa de Génesis 3:15. Él mismo, yo vine para ponerla, yo vine para esto, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Wow, esto dice Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto, les invito a ver el estudio de las dos casas de Israel. Hay una sola cosa que se había perdido, y esto yo sé que hay gente que no le gusta todavía escucharlo. Lo único que se había perdido fue Israel, no fue Judá. Judá siempre permaneció como el hijo pródigo, el hermano mayor, siempre permaneció en la casa del padre. Pero el hijo menor, Efraín, que representa a las 10 tribus de Israel, estos eran los que se habían perdido, a estas ovejas. Dice el versículo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Se cumplió el propósito. Se cumplió Génesis 3:15. Para esto era todo lo que había escrito. Para esto era todo lo que... Para que se cumpliera esto. Hasta aquí. Luego hay otro cumplimiento, ¿no? De nuestra redención ya de forma ya tangible, ¿no? Pero ya espiritualmente ya hemos quedado libres, ya se ha pagado el precio. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él lo entregó. Nadie se lo quitó. Él lo entregó. Por ti, por mí, por todos aquellos los que podemos oír su palabra, los que podemos escuchar su voz. Entonces, mire lo que dice Zacarías, Antiguo Testamento, porque así como con el tema de la manzana, y esta es la última diapositiva, ya con esto termino, así como con la manzana, tanta fantasía con la manzana, o tanta confusión, perdón, es lo que iba a decir, tanta confusión, que si era una manzana, que si no era una manzana, que si era una pera, que si era, bueno, fruta, la que sea, ¿no? Entonces una confusión con esto. Pues de la misma manera me he dado cuenta de que dentro del pueblo de Dios hay también muchísima confusión acerca de la persona del Mesías, o acerca de Dios, acerca hablando de la persona de Dios, ¿no? De que hay tanta confusión entre lo que conocemos como la Trinidad, que si el Padre es uno, que si el Hijo es otro, que si el Espíritu Santo es otro, pero que uno es uno, que el otro... Entendiendo que esto es algo muy difícil de explicar, ¿no? Lo puedes entender en el espíritu, mas sin embargo es difícil de explicarlo, que es lo que me sucede a mí. Sin embargo, yo solamente voy a poner algunos versículos, solo estos, hay más, podría poner más, para demostrar de que realmente son uno solo. Son uno solo. Dice Zacarías en el Antiguo Testamento, muchos años antes de que Jesús naciera, por lo menos 500 años antes de que Jesús naciera. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Está hablando el Dios de Israel, está hablando el Dios Padre, y está diciendo que en forma de profecía, porque Zacarías era un profeta, y dice que mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora la pregunta es obvia, ¿a quién traspasaron? ¿Al Padre o traspasaron al Hijo? El Padre está diciendo que lo mirarán a él, me mirarán a mí, dice el Padre, a quien traspasaron, pero a quien traspasaron fue al Hijo. Y dice que se llorará como un hijo unigénito. Acuérdense que Jesús se hacía llamar Hijo de Dios, Hijo unigénito.
Y Dios, el Padre, está reclamando eso para él, diciendo, me van a mirar a mí como a ese hijo unigénito. Como diciéndome, yo soy ese mismo. Mira lo que dice Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor. Acuérdense que esta palabra Señor también es la palabra que se le otorga a Jesucristo. Adonai. ¿Sí? He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Otra vez está hablando otro profeta, Ezequiel, está hablando el profeta Ezequiel, que profetizó antes de Zacarías, mucho tiempo antes de Jesús, diciendo el Padre, hablando el Padre, diciendo que así ha dicho Jehová, así ha dicho el Padre, Jehová, Yahvé, como Jehová o tantos nombres que hoy en día se le están poniendo. Dice, he aquí yo mismo iré, el Padre mismo irá a buscar sus ovejas y las reconoceré. Ahora, ¿quién vino a buscar las ovejas? ¿El Padre o el Hijo? Mira lo que dice, ahora mira lo que dice el Hijo. Mateo, ya el Nuevo Testamento. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Otra vez reconociéndole como ese Señor otra vez que decía en el Antiguo Testamento, ¿no? Así dice Jehová el Señor. Aquí en esta historia la mujer le dice, Señor, recórreme. Le invito a leer el pasaje completo. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, hablándole a los ceneos. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, los que sí son del linaje de santo, linaje de Adán, dice, ellas sí que pueden oír mi voz y yo las conozco. Mira cómo relacionamos esta palabra de Juan 10 con la palabra de Ezequiel 34, cuando el Padre está diciendo, yo mismo iré a buscar y las reconoceré. Aquí Jesús está diciendo, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna. Yo, no dice que el Padre les da vida eterna, dice yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie, ningún ceneo, ningún hijo de Caín, ningún universalista les arrebatará de mi mano. Ninguno. Ninguno. Así que con esto termino y cierro con esta frase. El que tiene oídos para oír, que oiga, y el que lee, entienda. Dios les bendiga.